Listo, bueno, entonces ante todo saludarlos, darles la bienvenida al curso de contabilidad empresarial, nuevo semestre que se inicia para ustedes, para toda la comunidad en este nuevo reinicio de actividades del segundo ciclo o semestre del año 2024. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Suárez Caicedo, soy tutor del Instituto del IPRED hace más de 30 años en diferentes áreas. Más adelante Dios mediante nos volvemos a ver con proyección y manejo de recursos, con administración financiera, con costos para la gerencia, con análisis de inversión y crédito. Ya el ciclo profesional en la gran mayoría de ellos, de esas asignaturas. Entonces, esto vamos a repasar un momentico la temática del curso, a dar algunas indicaciones generales para que las tengan presentes. Permítame, les comparto aquí pantalla. Listo. Entonces ahí en el curso, lo primero es que ustedes tienen aquí en el calendario del curso de contabilidad empresarial, aquí tienen las fechas de cada una de las tutorías y las entregas de cada producto. Ya están establecidas para qué fechas están, para que tengan claridad cuándo deben entregar, cuándo deben preparar sus entregas a tiempo. Entonces en agosto pues tenemos las dos tutorías, la de hoy y en 8 días, en septiembre, tenemos ya aquí la entrega del producto cero, que es el plan de acción, y las tutorías, y la entrega del producto uno, y así sucesivamente cada uno de los productos que van a entregar, producto 2 en octubre, las tutorías de octubre. Bueno, el 19 de octubre es el día de emprendimiento. Pues nosotros tenemos la tutoría a las 9, entonces que no se les interfiera con sus actividades o con su programa de emprendimiento que tiene programado el instituto. En noviembre, las tutorías y al final hay un examen. El 16 de noviembre se aplica un examen de manera individual sobre los temas que se están repasando. Por eso es importante asistir, venir, participar, preguntar, aclarar, opinar, etcétera, para que les quede todo muy clarito de lo que es la temática y puedan presentar ese examen de manera perfecta, sin inconvenientes. En el curso tenemos el foro Comuniquémonos, este que ustedes conocen, donde se les abre dos foros a su vez, que es el social y el académico. En el social, pues publicaciones de interés general que no tengan que ver con el curso, que sean de interés para todos. Por ejemplo, que alguien sabe que hay un taller gratis virtual, entonces, mire, hay un taller gratis virtual, inscríbanse en tal página para que participen. O hay una temática que se va a desarrollar sobre tal aspecto, este es el enlace, cosas de ese estilo que nos permitan entre todos conocer y compartir. Y en el foro académico es donde van a ustedes a hacer la publicación de todas las dudas que les explico, las dudas, las inquietudes, las sugerencias, los comentarios, lo que tengan de relación con el curso. Que no entendió algo, que no le quedó claro algo, por favor aquí, en el foro académico, no a través de la mensajería, no a través de la instantánea, porque esta mensajería y esta instantánea es muy de cada uno. Eso es para temas muy propios, muy personales. Aquí el foro este es para todos. Y como la duda que tenga una persona del curso sobre un producto, sobre una actividad, es la misma aplicable a todos. Entonces, para no estarle contestando a cada uno, sino a todo el grupo, entonces ahí nos vamos a poder comunicar. Como su nombre lo dice, foro Comuniquémonos y académico. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la primera aclaración. Lo segundo, yo trato de colocarles cuando van a entregar cada producto unas pautas. Por ejemplo, aquí está el producto cero, que es el plan de acción, que ustedes ya lo conocen, ya lo han hecho, ya lo saben. Dicen, sí, ya sabemos cómo hacerlo, pero no hay tal, o sea, no es simplemente copiar y pegar ahí cosas, no.
Yo aquí les doy unas pautas, aquí está un archivo en PDF que ustedes lo abren, lo apropian, lo leen, qué es lo que tiene que, les doy unas insinuaciones, qué es lo que tienen que hacer para entregar de manera correcta el plan de acción. Listo. Y se les va a generar entonces pautas para cada uno de los tipos de productos que vamos a repasar. Son 5 productos y un examen final o individual. Y cada uno pues tiene un porcentaje, un peso porcentual de la nota. Muy bien, entonces ya con estas aclaraciones vamos a iniciar hoy nuestra actividad con, dice acá, informe de cuentas. Entonces el primer producto es informe de cuentas partida doble y ecuación patrimonial. Entonces yo voy haciendo aplicaciones aquí, tanto en Excel como en Word, y lo que yo voy escribiendo, lo que voy haciéndoles para explicarles, para aclararles, para darles a conocer, estos archivos no se los comparto. Profe, mándenos, no. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes estén atentos o atentas, aquí creo que son puras niñas, tomando nota, estando pendientes, preguntando, aclarando, que les va a servir no solamente para aprender, que es lo más importante, aprender. A eso vinimos. Yo aprendo también de ustedes, ni más faltaba, y muchísimo, sino también para que cuando hagan el producto, pues les quede claro, primero. Y segundo, cuando vayan a presentar el examen final, el individual, no es sino ya echarle un repaso a todo lo que, apuntes a las cosas que tienen, que copiaron, que tomaron nota y listo, resuelto el inconveniente o resuelto el examen. Listo, entonces es con ese fin de que quiero que se apropien, que ustedes participen, estén pendientes y vengamos a la tutoría. Yo no les digo pongan cámaras para mirar si esto o aquello, no. Ya cada uno allá desde su sitio en donde esté, tomará las notas, tendrá en cuenta los, los procesos de aprendizaje, porque a eso vinieron, para eso pagaron una matrícula, para un aprendizaje. Entonces son ustedes mismas quienes toman la decisión, ¿no es cierto? Quiero aprender, ponerle cuidado, tener esa actitud de estar pendientes del manejo de las presentaciones, de las explicaciones. Entonces, archivos que yo haga aquí no se los voy a compartir para que ustedes, por favor, que esa es la tarea de ustedes. Lo que yo les voy explicando, lo que les vamos diciendo, lo que les voy dando orientación, sobre eso es lo que tienen que aplicar, obviamente. Y la única forma de aprender es así, ¿no? Aplicarlo, no repetirlo, no escucharlo simplemente, no preguntar para aclarar, no. Y yo siempre les digo, cuando vienen a una tutoría, no aprenden, ¿no? No. Aquí no vienen a aprender, aquí vienen es a entender. En la tutoría entienden. Ah, entendí lo que dijo Luis Eduardo, sí. ¿Le quedó claro? Sí, tuve ahí una duda, una inquietud, pues pregunté. Entonces intervino, preguntó y aclaró, pero no ha aprendido. ¿Cuándo aprende? Cuando le toque hacerlo. Ahí aprende. Si no le toca hacerlo y si no lo hace, no aprende. Entonces, por eso a veces en los CIPAS recargan el trabajo en una persona, pues esa persona que lo hace es la que aprende. Los demás miren a ver cuál es su actitud, su comportamiento, su forma de entender y de llevar las cosas en la vida y en su formación. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar con las cuentas de partida doble, voy a abrir aquí un archivito. Puede ser en Excel para hacerlo de una vez todo en Excel. Entonces tengan en cuenta que estos archivos que yo voy haciendo no se los comparto para que ustedes estén pendientes, estén con la actitud de aprendizaje, de entender, de preguntar, de intervenir. Entonces, antes de eso, antes de mirar las cuentas de partida doble, primero tenemos que conocer cuáles son los estados financieros de una empresa.
Y para los estados financieros de una empresa, estamos refiriéndonos a una empresa del sector real, sector privado. Aquí no vamos a hablar de estados financieros, no vamos a hablar de cuentas, no vamos a hablar de relaciones contables en empresas públicas, que eso es muy diferente. El manejo de una ONG, de una entidad sin ánimo de lucro, de una alcaldía, de un municipio, de una actividad empresarial pública, es muy distinto, porque el manejo de estas entidades, de ese tipo de entidades, es todo es con base en presupuestos. Apropiación presupuestal, partida presupuestal, asignación presupuestal, manejo presupuestal. Son presupuestos que se elaboran y sobre los cuales se van haciendo las ejecuciones y los controles. En una empresa del sector real, bueno, hay que saber diferenciar tipos de empresa. Entonces, una empresa, empresa del sector real, diferente a una empresa, por ejemplo, del sector financiero. Son cosas muy diferentes. O a una empresa de economía solidaria. Son muy distintos. O a una empresa sin ánimo de lucro. ¿Qué son? Empresa del sector real. Todas las normalitas que ustedes conocemos, que sabemos, mm, comerciales, industriales, servicios, todas las actividades que haya en una región, en una ciudad, en un país. Mm, desde las que procesan, fabrican, transforman, las que solamente compran y venden, comercializan, y las de servicios, todos los tipos de servicios que existen. Empresas del sector financiero, ya sabemos, son bancos, corporaciones financieras, entidades de seguros, fondos de cesantías y de pensiones, mm, compañías de leasing, entidades fiduciarias, compañías de financiamiento comercial, muy distinto. Economía solidaria, cooperativas, fondos de empleados, fondos mutuales y empresas sin ánimo de lucro, fundaciones, ONGs, agremiaciones, instituciones, instituciones de beneficencia, entidades de servicio a la comunidad sin ánimo de lucro, ¿sí? No están bajo un criterio de utilidades, de excedentes ni nada. Entonces, cada una de ellas es un mundo totalmente distinto. Y no significa que los estados financieros sean diferentes, no, son los mismos para todas. Los títulos, los nombres de los estados financieros son iguales, simplemente que la forma en que se aplican es muy distinto. Es muy distinto aplicar un estado de resultados, ya vamos a mirar, a una empresa como Ecopetrol, sector real, que a una empresa como el Bancolombia, sector financiero. Son cosas totalmente diferentes. El título del estado financiero es el mismo, pero la forma de prepararlo, de elaborarlo, de consolidarlo es muy distinto. O una empresa de economía solidaria, una cooperativa, como Ultrasan, bueno, no es tanto sector financiero, pero es una entidad cooperativa. Una cooperativa multiactiva de empleados de la electrificadora de Santander. Allá no hay cooperativa, hay fondo de empleados. En la UIS tenemos fondos de empleados, FEWIS, FAWIS, CAPRUIS. Son empresas de economía solidaria.
De Ecopetrol está Cavipetrol, está Copetrol, bueno, hay diferentes fondos o cooperativas adscritas a Ecopetrol, son economía solidaria. Y Ecopetrol como tal es empresa del sector real. Y empresas sin ánimos de lucro, aquí en Bucaramanga, la Fundación, la Foscal, Fundación Oftalmológica de Santander, Carlos Ardila Lule, Foscal, es una empresa, una entidad de salud sin ánimo de lucro. El Hospital Internacional de Colombia es sin ánimo de lucro. Em, bueno, mm, ONGs, fundaciones, agremiaciones, la Sociedad de Arquitectos de Colombia, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, entidades sin ánimo de lucro, o sea, entidades gremiales, entidades sin, sin, sin el propósito de obtener utilidades o excedentes, sino sin ánimo de lucro, quiere decir que no es que pierdan plata, ganan o tienen resultados favorables, pero no para repartir, no se reparten utilidades, no hay dueños, no hay accionistas, son los mismos asociados los que los agremian. Entonces vamos a mirar los estados financieros principalmente del sector real. Vamos a aplicar estados financieros de una empresa al sector real, no tanto al sector financiero, economía, porque estos son muy diferentes. Muy bien. Entonces, en empresas del sector real tenemos diferentes estados financieros. Tenemos el estado de resultados, tenemos el estado de situación financiera, tenemos el estado de flujo de efectivo, el estado de situación patrimonial, y el estado de distribución de excedentes o de utilidades. Básicamente son esos cinco estados. Puede haber otro que sea el estado de cambios en la situación financiera. Ese es otro también, podemos tomarlo. No todos se presentan siempre o normalmente. Son como los principales. Los que normalmente se hacen, se presentan en las asambleas o en los consejos o en las reuniones de junta directiva de manera mensual, serían estos tres primeros. Básicamente son esos tres primeros los que normalmente se utilizan, se aplican y se presentan. El estado de resultados, el de situación financiera y el flujo de efectivo. Entonces vamos a mirar ahora cada uno de ellos en qué consiste. Entonces empecemos. Primero, estado de resultados. Entonces voy a colocarles aquí algunas características del estado de resultados. Característica es un estado financiero de un periodo de tiempo.
máximo un año. ¿Qué significa esto? Entonces, un estado de resultados no es de 5 años, de 2 años, de tres, no, de un año, de cada año. Es propio de cada uno de los años. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que el estado financiero, el estado de situación, el estado de resultados no se acumula de un año a otro, sino que cada año arranca en ceros. Entonces, un estado de resultados empieza en enero primero, está en cero, y se empiezan a generar ahí unas cifras, a acumular unos datos. Entonces, al final de enero ya hay unos datos desde enero primero hasta enero 31. Finales de febrero hay unos datos desde el 1 de enero hasta finales de febrero. Y así sucesivamente se van acumulando de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, máximo un año. Entonces, el estado de resultados máximo de una compañía es desde enero primero hasta diciembre 31 de ese mismo año. Enero primero a diciembre 31 de cada año, ese es el estado de resultados ya total de un periodo. Pero se pueden presentar estados de resultados de cada mes, claro. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en agosto, las empresas presentaron los estados de resultados y todos los demás a julio, pues agosto no ha terminado. Presentaron estados de resultados a julio, estado de situación financiera a julio, estado de flujo de efectivo a julio, etcétera. Y pudieron presentar en julio el estado de resultados del mes, el de julio solamente, y el acumulado desde enero hasta julio. ¿Eh? Y eso normalmente siempre se presenta comparativo. El de julio de este año, 2024, versus el de julio del año pasado. Comparar. ¿Dónde le fue mejor? ¿Julio de este año o julio del año pasado? Y el acumulado, enero a julio de este año, 2024, versus comparado con el de enero a julio del año pasado. ¿Ven? Y pueden analizar, comparar, verificar en qué le fue bien, etcétera. Entonces es un estado de un periodo de tiempo máximo un año. Cuando llega diciembre 31, entre comillas, como que se borrara todo, dirá, no es que se borre, sino ya hasta ahí llegó su estado de resultados. A enero primero del año entrante, del 2025, arranca todo en ceros, está en ceros, y se empieza otra vez a acumular hasta el final de año. Por eso es máximo un año. ¿Qué nos muestra el estado de resultados o qué va ahí? Eh, Conlleva ventas o ingresos, costos, gastos, impuestos, utilidades o pérdidas. Eso es lo que lleva el estado de resultados. Ventas, costos, gastos, impuestos, utilidades. Ya vamos a mirar el detalle de cada uno. Hacemos un ejercicio y lo, lo- lo revisamos. ¿Qué más características tiene un estado de resultados? Sirve para el control de costos y gastos, porque como lleva a ellos, lleva costos y lleva gastos, pues nos sirve para controlar si este año le fue peor o mejor que el año pasado, en términos de las participaciones y las cifras que conllevan cada uno de esos costos y gastos. Y determina la rentabilidad de la empresa. Lo que nos gusta saber si eso no es rentable el negocio, si eso no productivo, si da o no da excedentes, utilidades. Entonces, la rentabilidad de la empresa como parte de las utilidades. El sinónimo de rentabilidad
está directamente relacionado con utilidad. Entonces, cada vez que veamos una cifra que se llama utilidad tal, ahí hay una rentabilidad. Utilidad J, rentabilidad J. Utilidad A, rentabilidad A. Eso es lo que es un estado de resultados, como características. Entonces vamos a mirar, iba a pasar al siguiente, pero prefiero revisar en completo cada uno para que nos quede de una vez revisado y visto, y luego seguimos con el siguiente estado financiero. Listo. Entonces sigamos aquí con el estado de resultados. Entonces ahora la presentación de un estado de resultados. ¿Qué cuentas lleva? Presentación de cuentas o partidas o rubros que lleva un estado de resultados. Lo primero son las ventas. Entonces hay un concepto de ventas. Tanto. Tantos pesos que vende la empresa. Los siguientes son los costos. Entonces aquí dependiendo del tipo de empresa, si es una empresa industrial, si es una empresa comercial o si es una empresa de servicios, la estructura de costos es muy diferente. Entonces vamos a hacerla como para cada una, para que ustedes vean la diferencia. Si es una empresa industrial, tiene costo de materia prima, tiene costo de mano de obra directa y tiene costos indirectos de fabricación. Ustedes van a tener cada uno de ellos aquí, en unos costos. Y al final aquí se genera un costo total de producción. Es la suma de esos tres, la suma de estos tres costos. Ok, esto cuando es industria, transformación, manufactura. Cuando es comercio, actividad que compra y vende, comercial, empresa industrial, esta sería empresa industrial, empresa comercial, tenemos lo mismo, lo que vende, pero ya los costos no se llaman así. En la empresa comercial se denomina costo de mercancía y costo de almacenamiento.
Y estos dos sería el costo de mercancía, costo total de mercancía. ¿Por qué se llama mercancía? Porque ellos no, una empresa comercial no fabrica. Aquí sí es producción porque está fabricándola, aquí no. Ellos la compran al que produce y la venden. Hacen una labor solamente de comprar y vender. Y en las empresas de servicios, están las ventas y el costo de ellos es el costo del servicio, que es muy diferente a todas las demás. Entonces, por ejemplo, una empresa de salud, está el costo del servicio de salud. ¿Qué servicio de salud presta? Cirugía. Entonces, el costo de la cirugía, que lleva como si fuera la industria, más o menos similar. Costo de una cirugía, lleva unos insumos, no es materia prima. Lleva un suero, un alcohol, un, un desinfectante, anestesia, medicamentos, insumos. Lleva un personal, el médico que está haciendo la cirugía, la enfermera, otro médico, el anestesiólogo, el instrumentador quirúrgico, mano de obra. Y lleva unos costos indirectos relacionados con el arriendo del área de la bodega, de la sala de cirugía, los servicios públicos de energía, eh, el mantenimiento de los equipos, la depreciación de los equipos, el costo de mantenimiento de esos equipos, etcétera. Entonces son un servicio, cada servicio hay que costearlo de manera muy diferente. En la industria pues están los insumos, lo que se necesita para producir una fábrica ¿de qué? Maletines. ¿Qué materia prima hay? El cuero, la cuerina, el caucho, el sintético, la tela, según el maletín en qué material está hecho. Las hebillas, las correas, los cierres, el hilo, el pegante, insumos. Mano de obra, las personas que lo confeccionan, que lo hacen, el que corta, el que, el que corta el cuero, la cuerina, el sintético, la tela, la lona, el maletín, de lo que esté hecho, y las otras personas que lo ensamblan, que lo cosen, que lo pegan, que lo pintan, mano de obra directa. Indirectos, el área donde está la fábrica de maletines, hay que pagar arriendo. Si es propio, hay que hacerle depreciación a esa bodega, los servicios públicos de esa bodega, personal indirecto, el que ejerce el control de calidad, los que empacan y embalan el producto, los que le hacen mantenimiento a los equipos, si es que hay personal de mantenimiento. Todo eso es costo indirecto de fabricación. En lo comercial, solamente comprar y vender. ¿Qué compra y qué vende? Pocillos. Costo de la mercancía. ¿Cuánto vale cada pocillo que compra? ¿O cuántos pocillos compró? ¿O cuánto le costó los pocillos que adquirió? Y almacenar esos pocillos. Tiene que tener una bodega para controlar el inventario, adecuarlo, organizarlo, llevarle el control de almacenamiento de esos pocillos. Y ahí hay unas personas, tienen un costo, hay unos equipos de cómputo, hay un montacargas, hay que depreciarlos para saber el costo, etcétera. Y en los servicios, ya dijimos, un servicio de cirugía con todos los elementos del servicio.
Entonces son muy diferentes en las tres tipos de empresas el costo de producción o el costo de cada uno de ellos. Y eso lleva a unos inventarios. Más o menos se le van sumando o se le van restando dependiendo si sea más o menos un inventario inicial y final de producto terminado en la actividad industrial. En la actividad comercial no hay producto terminado porque aquí no se produce, no se elabora. Va, es un inventario inicial y final de mercancía. Y en la actividad de servicios normalmente no hay inventarios. ¿Cuántas cirugías tiene ahí para vender? No, no existen cirugías en inventario. Si es una empresa de servicios como el de aquí, el de la universidad. ¿Cuántos títulos de gestor empresarial tiene ahí para que me venda? No, eso no se venden los títulos. Hay que elaborarlos, hay que procesarlos, hay que hacerlo, hay que el estudiante haga todo el proceso y se gradúa. No hay inventario de títulos de cada carrera. Los servicios normalmente no se manejan inventarios y con esto se obtiene el costo de las ventas. Este total costo de producción más o menos el inventario inicial y final de producto terminado se obtiene el costo de ventas. Y entonces sí se llama igual, costo de ventas en la industria, en el comercio y en los servicios. Y de aquí en adelante sí ya todo es igual. Lo único que cambiaba era la forma de presentar los costos. Si es industria, diferente así es comercio, así es servicios. Los gastos sí son por igual. Por igual digo yo en la estructura. Obviamente son diferentes en cada tipo de empresa, lógico, pero en la forma de presentarlos es el mismo, sea cualquiera de las tres. Entonces, bueno, con este costo de ventas y estas ventas se obtiene una primera utilidad o pérdida. Utilidad o pérdida bruto. Es la misma para las tres, para la industria, para el comercio y para los servicios. ¿Y de dónde sale la utilidad bruta? De la resta, esta utilidad bruta, aquí les escribo, igual a la resta entre lo que vende, ventas, menos el costo de ventas. Y esa genera la utilidad bruta. Venta menos el costo. Obvio, ¿no? Vendí 100 pesos y me costó 80. ¿Cuánto me gané? Pues 100 menos 80. La venta menos lo que le costó, esa es la utilidad bruta, primera utilidad bruta en las tres empresas. Y de aquí en adelante ya todo es igual. Y sí es lo mismo que son los gastos de administración y los gastos de ventas. La suma de estos dos, administración más ventas, se denominan
Total gastos operacionales. Y esto es exactamente igual para las tres compañías, o los tres tipos de diferentes compañías, tres tipos de empresas. Muy bien. Y con esta utilidad bruta y estos gastos operacionales, surge otra utilidad, que es la utilidad operacional, que es la resta entre la utilidad bruta menos gastos operacionales. Igual en las tres compañías, la forma de hacerlo, no es que diciendo que sean las mismas cantidades ni cifras, no. Iguales los conceptos, la aplicación. Perdón un segundo, ya regreso. Van a ir copiando, ya regreso. Ya un momentico. Ok. Entonces ahí vamos en otra utilidad. Ya tenemos aquí una utilidad bruta y una utilidad operacional. Y luego le quitamos otros gastos que se denominan gastos financieros, gastos bancarios y gravamen al movimiento financiero, que es el 4 por mil. Y estos son gastos no operacionales.
y con ello se obtiene la utilidad antes de impuesto, que es igual entonces a la utilidad operacional menos gastos no operacionales. Esto sí ya es lo mismo en todas las empresas. Digo yo, la misma forma, las mismas cuentas, no los mismos valores, obviamente son diferentes. En industria, en comercio o en servicios es exactamente igual. Y luego le quitamos el impuesto de renta. Y ahí sí terminamos con la utilidad neta, que es la diferencia entre la utilidad antes de impuesto menos el impuesto de renta. Y esto es por igual para todas. Listo. Y ahí ya completamos nuestro cuadrito del estado de resultados. ¿Ven? Entonces ustedes ven cómo le vamos quitando cosas y cosas y cosas y se nos va convirtiendo en otra utilidad, en otra utilidad, en otra utilidad. Entonces partimos primero de la utilidad bruta, que fue la resta entre ventas menos costo de ventas. La venta del producto menos los costos del producto. Luego a esa utilidad bruta le quitamos gastos. Ya son gastos de oficina, todo lo de administración, personal de oficina, arriendo del área de oficina, servicios públicos del área de oficina, mantenimiento de equipos de oficina, depreciación de equipos de oficina, sueldo o honorarios o sueldo del contador, honorarios del revisor fiscal, de un abogado, de un diseñador, de un personal externo a la empresa, papelería, servicios públicos, seguros, gastos de ventas, todo lo que tenga que ver con promoción, publicidad, participación en ferias, en eventos, todo eso son gastos de ventas. Y obtenemos la segunda utilidad, la operación. Y es la resta entre la utilidad bruta menos los gastos operacionales.
Luego le quitamos los gastos no operacionales, que son financieros, bancarios y el 4 por mil. ¿Y cuál es la diferencia entre financieros y bancarios? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué diferencia habrá entre un gasto financiero y un gasto bancario? No, no hay diferencia. Entonces, un gasto financiero es el de los intereses de un crédito. La empresa tiene un préstamo y está pagando por ese préstamo. Cuotas. Dentro de esa cuota hay una parte que va a capital del crédito para que empiece a disminuirle la deuda y la otra va a intereses. Entonces, esos intereses son los gastos financieros del crédito. No es la devolución del capital. Me prestaron 20 millones, esos 20 millones no son ningún gasto. ¿Qué son gastos financieros? Los intereses de esos 20 millones. Esos son gastos financieros. Un gasto bancario son las transferencias, las comisiones de manejo, las chequeras, las remesas que se pagan, em, multas, comisiones que nos cobren de la entidad financiera. Mm, son gastos financieros, son gastos bancarios. Todo lo de transferencias, todo lo de notas de débito por que me quedó mal la cuenta, que cuando fui a digitarla no era, entonces me van a cobrar ahí una comisión, que me cobran comisión del tanto por ciento por las operaciones que se hagan, etcétera. Transferencias, giros por los cheques, pues ya cada vez más poco se utiliza, pero bueno, siguen siendo parte de los gastos bancarios diferentes a financieros. Y el 4 por mil, que cada vez que retire plática de la cuenta de ahorros o bancaria o la que tenga registrada en la entidad financiera, me van a descontar el 4 por mil de esa plata que se retire. ¿Listo? Y con ello se obtienen los famosos gastos no operacionales y luego a la utilidad operacional, que fue la resta entre la utilidad bruta menos los gastos operacionales, generó la utilidad operacional. Y a esa se le quitan los no operacionales, gastos no operacionales y genera la utilidad antes de impuestos. Y con este impuesto menos, perdón, esta utilidad antes de impuesto menos ese impuesto de renta genera la utilidad neta. Bueno, y hasta ahí entonces nuestro estado de resultados. ¿Alguna duda? Lo conocen, lo conocían, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, ok. Mm, ¿Dónde está la rentabilidad? Porque aquí les decía, entonces, primero, son partidas que van de un año máximo. Es un estado financiero de un tiempo máximo de un año. Entonces, las ventas, los costos y todo lo que está aquí es máximo de un año. Aquí no hay cifras a año y medio, a 2 años, no. Ventas de un año, costos de un año o de menos tiempo, de 6 meses, de 8 meses, de 3 meses, de un solo mes, como se quiera, de diferentes periodos. Y eso genera la utilidad durante ese periodo. Si las ventas son de 6 meses, utilidad de 6 meses. Si las ventas son de un año, utilidad de un año. Si los costos y las ventas fueron inferiores a un año en una determinada cifra, es inferior a esa cifra.
Muy bien. Cada una de esas utilidades que ustedes ven ahí, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad antes de impuesto y utilidad neta, tiene una rentabilidad totalmente distinta. Cuando la empresa no genera utilidad sino pérdida, ¿por qué genera pérdida? Pues porque es más los gastos o más el costo que lo que trae resultado, pues va a generar es negativo, pérdida, ¿cierto? Cada una de estas utilidades determina lo que se denomina rentabilidad. Entonces, así como tenemos una utilidad bruta, vamos a tener una rentabilidad bruta. Así como tenemos una utilidad operacional, vamos a tener una rentabilidad operacional. Tenemos una utilidad antes de impuesto, vamos a tener una rentabilidad antes de impuesto. Tenemos una utilidad neta, vamos a generar una rentabilidad neta. A eso se refiere el sinónimo o la relación entre utilidad y rentabilidad. Si no hay utilidad, sino pérdida, porque puede haber pérdida, claro que sí. Entonces ya no hay rentabilidad, sino hay bueno, rentabilidad negativa, digámoslo así. La una puede ser rentabilidad positiva cuando es favorable y la otra puede ser rentabilidad negativa cuando es pérdida. De esas cuatro utilidades que vimos ahí, utilidad bruta, vamos a señalarlas. Utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad antes de impuesto y utilidad neta. De esas cuatro que están ahí, ahí están los colores, sombreándolas. ¿Cuál creen ustedes que es la más importante y por qué? A ver, piensen a ver. ¿Será más importante la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuesto o la utilidad neta? ¿Cuál será la más importante y por qué? Profe, yo diría, para mí, yo diría que la neta porque es la que determina si es rentable o no lo que se está invirtiendo, digo yo. Ok, Jessica, gracias. Jessica dice que la utilidad Pero, neta. pero pues, profe, por ejemplo, si uno mira la utilidad operacional o la de utilidad bruta, es la que se va dando como en el proceso. Entonces, si uno en el proceso se da cuenta que va teniendo una utilidad, sí, mala, o sea, en pérdidas, pues me imagino que no irá a llegar uno a la utilidad neta, porque desde el inicio se dio cuenta que como que no dio, ¿no? Ok, Erika. Pero entonces, ¿cuál de las dos será mejor, Erika? Me menciona dos. Escójame una. ¿O cuál de las cuatro? Yo creo que la utilidad operacional, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quién más quiere opinar? ¿Alguien más?
Bueno, si todas son importantes, obviamente, cada utilidad es importantísima, porque, por ejemplo, la utilidad bruta nos va a definir si la estructura de costos alcanza para cubrir lo que estamos vendiendo. El precio de venta, el valor de la venta es acorde lo mínimo pues, con los costos de la empresa, bien sea en industria, en comercio o en servicios. Entonces nos da una primera utilidad. Si aquí ya pues, no hay utilidad, pues estamos diciendo que nuestros costos son superiores al precio de venta o al valor de la venta. Entonces, pues ahí hay ya una gravedad. La utilidad operacional ya no es con costos, es con gastos. Ya quitamos costos, entonces ya nos quedó la utilidad bruta. Ya no partimos nuevamente de ventas, partimos de la utilidad anterior. Para llegar a la operacional partimos de la bruta. Y la bruta fue quitándole costos. A la operacional ya le quitamos costos, ahora le quitamos gastos de operación. Entonces aquí ya nos queda una utilidad de la operación. Luego, con base en esta utilidad de operación, le quitamos los gastos no operacionales y nos generó antes de impuesto. Y luego, con base en esta utilidad antes de impuesto, que ya le hemos quitado costos, le hemos quitado gastos operacionales y le hemos quitado gastos no operacionales, ahora le quitamos el impuesto de renta. Ah, perdón, los gastos no operacionales, estamos en la utilidad antes de impuesto. A la utilidad operacional le quitamos los gastos no operacionales, financieros, bancarios. Entonces ya le quitamos costos y gastos de operación, ahora le quitémosle gastos no operacionales y nos queda antes de impuesto. Y luego está antes de impuesto, que ya le quitamos todo, costos, gastos de operación, gastos no operacionales, le quitamos impuesto de renta, nos queda la utilidad final. Entonces sí, es cierto que al final la que nos va a decir si hay utilidad o no, pues es la neta, obviamente, la al final. Pero la más importante de todas es la amarillita, la utilidad operacional. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es la más importante? Porque su nombre lo dice, es la operación del negocio. Aquí es donde sabemos si el negocio es o no es viable, si el negocio es o no es más que rentable, que podamos mantenerlo sostenible en el tiempo. Que cuando una empresa no tiene utilidad operacional, porque sus costos y sus gastos operacionales, no estoy quitándole los no operacionales, sus gastos operacionales y sus costos no alcanzan a cubrir sus ventas, pues quiere decir que esa operación, la operación de ese negocio, de esa empresa, no funciona. Ahí sí como el cuento, nos toca cambiar de entonces de actividad. Entonces lo más importante es la operación del negocio, que hasta aquí esta utilidad sea positiva. ¿Qué sucede en un emprendimiento cuando ustedes arrancan una empresa, un negocio? Muy seguramente al comienzo esto no va a ser de utilidad. Y eso es lo lógico. Puede durar todo un año sin utilidades. Siguiente año, puede ser que también pasen dificultades, pero esa es la actividad empresarial. La actividad empresarial consiste precisamente en cómo tener un bebé, tener un niño, tener un, un hijo que lo vamos a criar, lo vamos a educar, lo vamos a sacar adelante. Eso lo mismo es una empresa. Es como un hijo que hemos adoptado, que vamos a llevarlo a ser adulto, a que la empresa sea grande, sea importante. Y todas arrancaron por igual. Empezaron vendiendo y vendían muy poquito. Ventas y costos y gastos y todo. Veía uno que no, esto no da, esto no, esto no, esto no, esto no. Pero ese es el pedaleo, esa es la formación, ese es el acompañamiento que hay que brindarle al negocio, al emprendimiento. Llevarlo desde pequeñito, irlo formando, irle dando los medicamentos que necesite, así como un niño que se nos enferma, un bebé, entonces hay que atenderlo. Lo mismo en la empresa, se nos están enfermando porque no nos está generando. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué vitamina hace falta para darle? ¿Qué medicamento contrarresta la enfermedad? ¿Qué es que vendemos muy poquito? ¿Qué es que lo que vendemos no nos alcanza? ¿Qué es que tengo costos muy altos o gastos muy altos? Entonces, búsquele el medicamento que contrarreste ese mal, esa enfermedad. Y así hasta que el niño, ese bebecito, va saliendo adelante.
Y entonces todo eso es de una, de una secuencia, de un pedaleo, de un proceso, no de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que los emprendimientos arrancan con mucho ánimo, mucho entusiasmo, y a los 3 meses, 6 meses, ya dicen que no les sirvió. No, obvio, ni a los 3, ni a los 6, ni al año, ni al año y medio, incluso ni a los 2 años. No es que no le sirva, sino que no va a tener el buen resultado, el resultado favorable que se requiera. Eso es apenas lógico, sino que hay que es mantenerlo, hay que darle la tranquilidad, la continuidad, hay que darle el, el respaldo que se necesita, que se requiere. Y eso lleva tiempo, eso no es de inmediato. Entonces, cuando un emprendimiento uno arranca y a los 3 meses, como se dice, lo abandona, tira la toalla, pues echó por la borda, perdió su tiempo, perdió su dinero, su inversión, sus recursos durante ese tiempo en que estuvo al frente del negocio y decidió no seguirlo, porque el negocio no lo van a conocer de un momento a otro. Para que se dé a conocer requiere un tiempo y ese es el ideal, que no lo conozcan, que lo identifiquen y eso lleva tiempo, eso no es ya. Entonces mi invitación, si ustedes hacen un emprendimiento, tienen una actividad, tienen un negocio, eso no es ya para allá. Eso es de pedalearlo, del esfuerzo, pero al final hay una recompensa buenísima. Ya cuando su empresa, su negocio, lo conozcan, tenga un posicionamiento, dicen, ahora sí, a tener los réditos, tener los buenos resultados. Perdí plata, no, no es que haya perdido plata, es que le ha venido y invirtiendo. No miremos que estoy perdiendo, es que tengo que invertirle. Entonces, por eso es importante que cuando uno arranca un negocio, uno diga, bueno, voy a disponer de 100 pesos, voy a invertir 100 pesos. Mentiras, no va a ponerle a invertir 100, va a tener que invertir 500 o 600, mucho más. Entonces, no cuente con que le voy a invertir 100 pesos, sino diga 100 multiplicado 3, 4 veces. Necesito invertir 400 pesos. Invertir. ¿Qué es invertir? Que después me genere réditos. Invertir. No gastar. Gastar, me lo gasté, ya lo disfruté. ¿Qué le generó después? No, una satisfacción de que me gasté una plata, ya. Pero la inversión sí le genera un retorno, un rédito. Y ese rédito está es en los resultados a futuro, porque le ha venido invirtiendo. ¿En qué? En conocimiento, en costos, en estructura, en darse a conocer, en redes sociales, en publicitarlo, en regalar el producto, en participar en eventos, en ofrecerlo. Todo eso es invertir. Y ese es el goodwill, ese es el nombre, el prestigio, la imagen de la marca, que es Coca-Cola. Pues nadie la conoce. ¿Cómo? ¿Y cómo hizo Coca-Cola? Pues así, arrancó de que nadie la conocía. ¿Y dónde va? ¿Y dónde se ha mantenido? ¿Y dónde se ha acabado? Ahí está, sostenible. Pero al principio, como todo negocio, complicado, difícil, duro. Entonces nunca tirar por la borda, ni echar a perder el esfuerzo y el sacrificio que le ha invertido usted durante un tiempo. 3, 4, 5, 6 meses de inversión va a tener sus buenos resultados. Y eso hay que mantenerlo, ¿ok? Hay que seguirlo llevando y todo lo demás. Bueno, muy bien. Entonces, este es las primeras cuentas que denominamos estado de resultados. Del estado de situación financiera, vamos a mirar una partecita de lo segundo. No vamos a mirar todas las cuentas porque ya pues no nos da el tiempo, pero por lo menos les dejo indicado en qué consiste. Vamos a ver el segundo. Estado de situación financiera acá. Segundo. Estado de situación financiera. Ah, bueno, les decía que este como es de un año, estas son las ventas hasta un año, desde enero hasta diciembre, pero pueden ser las de un mes, de junio, solo junio, ventas de junio, ventas de agosto, solo agosto,
Ventas de noviembre, solo noviembre, o de enero a noviembre, de enero a agosto, de enero a julio y de enero a diciembre de un año. Aquí no van a ver ventas de 5 años acumuladas, no. Costos de 5 años, no. Está por años. Al final habrá una utilidad o una pérdida de un año o de un mes o de 3 meses o de 6 meses, según el periodo que quiera. Máximo un año. El estado de situación financiera, así como les dije aquí que es un estado tan, tan, tan. Este es un estado financiero acumulado desde el inicio de la empresa. Muy diferente al estado de resultados que dijimos que era máximo un año. Este es de 10 años, de 15 años, de 200 años, desde que empezó la compañía. El estado de situación financiera de Ecopetrol, desde que empezó Ecopetrol hasta qué, hasta la fecha en que lo muestren. Nos está mostrando los resultados a diciembre del año pasado, a diciembre 31 del 2024. ¿Desde cuándo? Desde que empezó Ecopetrol. Bavaria, desde que empezó Bavaria. Almacenes Éxito, desde que empezaron los almacenes Éxito. Estado financiero acumulado desde el comienzo de la compañía. ¿Este qué conlleva? ¿Qué lleva el estado de situación financiera? Este lleva unas cuentas que se denominan cuentas de activos. Le coloco entre paréntesis el término financiero. Inversión, inversiones. Pasivos, financiación externa. Y patrimonio, financiación propia. Entonces, el estado de situación financiera son cuentas de activos, de pasivos y de patrimonio. En términos financieros, las inversiones, la financiación externa y la financiación propia. Un poquito para explicar esto y después miramos la estructura. Eh, Están quedando como con una peste. Eh, para explicar un poco entonces aquí cómo sería el manejo, más que una empresa en nosotros, por ejemplo, esta situación financiera. Piensen en ustedes. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué inversión tienen? No, tengo una cama y una bicicleta, por ejemplo. Inversión de una cama y una bicicleta. De unos muebles, ya. ¿Tiene casa? No, estoy pagando arriendo. ¿Tiene carro? No, tengo una bicicletica o una moto, bueno, una inversión y unos muebles en la casa. Pasivos, ¿debe plata? Sí, ¿a quién le debe? Al banco A, al banco no, aquí, a tan, tan, tan. Pasivos, lo que debe. Y patrimonio, la resta. Entonces, tengo mi cama, tengo mi juego de muebles, de sala, comedor, alcoba y una bicicleta. Esas son mis activos, esas son las inversiones. Y de eso que tiene, ¿cuánto debe? No, el juego de muebles lo compré de contado, la bicicleta la estoy pagando, debo un pedacito, ya, entonces, ¿qué debe? Y la resta entre lo que tiene menos lo que debe es lo que es propio, lo que es suyo, propio, patrimonio. Eso mismo son las empresas, exactamente igual. Un estado de situación financiera en una empresa, Ecopetrol, ¿qué tiene de inversión? Imagínense. La inversión de Ecopetrol. Perdone que les mencione Ecopetrol porque sé que ustedes están es en Barranca Bermeja o pues cerca y entonces todos conocemos y pues quién no conoce qué es Ecopetrol y qué es lo que hace. Así no conozcamos la refinería ni el proceso ni internamente, pero tenemos idea, ¿no es cierto? Entonces Ecopetrol tiene allá unas inversiones, tanto en Barranca Bermeja, en la refinería, como en Cartagena, en Reficar, que es Ecopetrol, como en Bogotá, que son las sedes administrativas, como en los pozos de petróleo donde se explotan en el centro, en Yondó, en Caño Limón, todo eso son inversiones, como en el extranjero, todo lo que tiene invertido, la refinería, los equipos de cómputo, los pozos de petróleo,
en Bogotá, en Barranca Bermeja, en Cartagena, en Yondó, en todo el país y en todo el mundo la inversión. ¿Debe plata? Claro. ¿A quién le debe? Al banco, a los proveedores, a los accionistas, a los empleados, a acreedores. Debe mucha plata y le debe a todo mundo, a los impuestos, debe. ¿Y cuánto es propio de Ecopetrol? Pues la resta. ¿Cuánto tiene invertido menos cuánto debe? Eso es lo que usted es suyo. Entonces, por ejemplo, si en mi caso o en su caso, usted no debe nada, su casa, su carro, su bicicleta, sus muebles, su cuenta en el banco, todo lo que usted tiene es suyo, los activos. ¿Cuánto debe? No, yo no le debo a nadie nada, pues todo es propio. Toda su inversión, activos, menos pasivos, deudas. No debe nada, pues todo es suyo. Deudas, que perdón, inversión, tantos pesos, menos cero, tantos pesos. ¿De quién es? Patrimonio propio, es mío. O al revés, todo lo que tengo lo debo. ¿Qué tiene usted? Tengo una moto y la debo, entonces 100 pesos de la moto menos 100 pesos de la moto, suyo no es nada, todo lo debe. ¿Ve? Esa es la famosa ecuación patrimonial, bueno, ya la vamos a mirar, que es la inversión, la financiación externa y la propia. Y nunca confundir que financiación externa es solamente con bancos, que el si le debo al banco A, no, no se trata solamente de deudas con bancos. Las empresas no le deben solo a los bancos, no, eso es una parte. A los que más le deben son a los proveedores. A los empleados también les quedan debiendo plata al final de año. Ecopetrol al final de año le queda debiendo plata. Todas las empresas quedan debiendo plata a los empleados. ¿Verdad? ¿No les pagan? Sí, sí les pagan. Pero al final de año siempre hay una deuda con los empleados. Y eso, pues las cesantías, las vacaciones de la gente que todavía no ha disfrutado. Las cesantías se las depositan en el fondo al año siguiente. Algunas prestaciones de gente que empezó y que todavía no se le ha pagado. Entonces no es porque no quiera pagarse, sino que eso no se paga al final de año, se paga al siguiente. Los intereses a la cesantía. Entonces hay un pasivo, hay una deuda. Y no es con un banco, es con el empleado, al proveedor. Usted tiene una fábrica de empanadas, compra harina y compra harina al por mayor y se la compra a un depósito y al final de año le quedó debiendo al del depósito un poco de plata en harina. Y no fue el banco, fue el proveedor, con la deuda con el proveedor. Y así por el estilo. Ok. Entonces, ¿este qué mide? Entonces son cuentas que están ahí en esas. Este lo que nos mide es la estructura financiera de la empresa. El estado de situación financiera entonces nos mide la estructura financiera, que si es sólida o es débil. ¿Cuándo es sólida? Cuando hay patrimonio, cuando la mayoría de lo que tiene invertido es suyo, es propio, sólido. ¿Cuándo es débil? Casi todo lo que tiene la empresa lo debe, o sea, no es suyo, porque todo lo que tenga aquí inversión, menos lo que deba, solamente es lo que le queda de patrimonio. Si casi todo lo debe, su patrimonio es pequeñito, lo propio es muy poquito. Y si lo propio es muy poquito, es muy débil. Es como la estructura de un edificio. Es sólida, aguanta un remesón, un temblor fuerte, la tumba, la casa, entonces era débil la estructura, las empresas. Un remesón que les pegue las acabó. Entonces, ¿qué tan sólida es, qué tan fuerte es la estructura financiera? Y con esta estructura financiera nos determina, los resultados de la situación financiera, podemos determinar endeudamiento de la empresa, nivel de endeudamiento, liquidez y actividad. Bueno, rentabilidad ya lo dijimos que era con las utilidades y rotaciones. Ya vamos a mirar algunos de ellos. Entonces, con la estructura, con esta situación financiera de una compañía, podemos saber qué tan endeudada es, claro, porque sabemos que si lo que tiene invertido todo lo debe, está muy endeudada, si debe poquito, poco endeudada. Liquidez, alcanza la plata en la empresa de acuerdo con lo que tiene, para lo que tiene que pagar.
y las rotaciones en términos de sus activos, de su cartera, de su financiación con los proveedores. A cuántos días tiene las deudas, cada cuánto las paga. Son rotaciones que vamos a mirar. Entonces, por hoy vamos a dejar acá porque ya entonces lo que nos queda es armar el estado de situación financiera. Pues vamos a hacerlo ya en detalle, no vamos a alcanzar a terminarlo, entonces lo dejamos para la próxima actividad. Pero ya por lo menos tenemos un panorama de lo que vamos a empezar a trabajar en términos de cuentas, de los manejos, de los estados financieros. Como ven, esto lo vamos a hacer muy práctico. Ya después de que terminemos de repasar los temas, empezamos ya ahí con ejercicios, con aplicaciones, con conceptos que tengan que ver con el curso, con el tema. Entonces no olviden que ya hay una primera actividad que es el plan de acción. Ahí en las pautas para que las lean, las analicen y las entreguen a su debido tiempo. ¿Listos? Nos vemos entonces en la próxima actividad. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que Gracias, estén muy bien. profe. Buen Gracias. día. Ok. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Chao.